cordial saludo. Mi nombre es Yaritza Margeri Quiñones Arias, estudiante de Psicología del octavo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El objetivo de esta entrevista es conocer las opiniones y las percepciones de los docentes y orientadores en torno a las principales problemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Me permite su nombre, formación profesional, experiencia? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Nora Lozano Ortiz. Soy docente desde hace 27 años. También he desempeñado funciones de orientación escolar a raíz de mi proceso de formación como psicóloga. Mi formación profesional pues está dividida en dos campos, en el campo pedagógico y en el campo psicológico. Yo soy licenciada en lengua castellana, mi pregrado y mi otro pregrado es psicología general. Posgrados, pues he desarrollado estudios de especialización y maestrías. En la especialización tengo una especialización en docencia universitaria y en comunicación y creatividad para la docencia. En maestrías tengo una maestría en psicología clínica y de la salud y en este momento estoy terminando dos maestrías, una en pedagogía y otra en educación. Bueno, profe, como primera pregunta de nuestra entrevista es, ¿cuál es la red o plan de apoyo de docencia para el proceso de enseñanza? Bueno, en el municipio de Florencia, Caquetá, existe varias redes o varias estrategias de apoyo a la docencia en los procesos de formación. Yo me he desempeñado como orientadora escolar durante aproximadamente 11 años. Pero también he tenido experiencia docente de preescolar, primaria, bachillerato, educación adultos, educación universitaria, pregrado y posgrado. Eso que ha permitido comprender qué es lo que está alrededor del contexto del aula y de los maestros. En el caso de Florencia, existe una red de apoyo que está conformada por todas las orientadoras del municipio, las orientadoras escolares, y ellas, ¿qué es lo que buscan? Precisamente su palabra lo dice, orientar y asesorar a todo el sistema educativo para que funcione en términos pues óptimos, ¿no? Para ayudar al docente en las prácticas pedagógicas o en las prácticas docentes o de aula que ellos realicen. Entonces, existe esa red. En las aulas, en las instituciones educativas, pues existen los grupos de área, los grupos de maestros, el consejo académico, los comités de convivencia. O sea, existen una serie de ayudadores que están alrededor del maestro para no dejarlo solo en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Vale, profe, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las dificultades que más se presentan dentro del aula de clases? Bueno, le voy a contar dos experiencias, una como docente y otra como orientadora escolar. Primero voy a empezar como orientadora escolar. Como orientadora escolar, ¿qué es lo que nosotros desde afuera observamos como dificultad cuando el niño llega a solicitar el servicio de orientación? Porque no comprende las pedagogías o las didácticas del maestro, porque no le gusta la forma como el maestro le enseña. Ahí está una de las principales como dificultades que hay desde el punto de vista de los niños. Desde el punto de vista de los padres es no comprender, o sea, el hecho es que a veces el maestro se equivoca o no es muy claro en su directriz pedagógica o en la forma como comunica el saber. Entonces los factores externos, que son tanto estudiantes como padres, que son los que recepcionan toda esa información, no les tienen claro y entonces ahí está el primer obstáculo para los procesos de aprendizaje. Bien, ahora desde el punto de vista del maestro, cuando escucha uno al maestro, el maestro dice, no, es que el niño no entiende, el niño no comprende, el niño no está preparado para el sistema, no está apto en el sistema porque tiene dificultades de aprendizaje. Entonces ahí hay otro punto de análisis porque el maestro argumenta de que la estructura mental del niño, para la edad que el niño tiene para el nivel educativo en que está, no está en el nivel. Entonces a él se genera dificultades en sus procesos de adaptación y en los procesos de aprendizaje. Entonces, como si bien nosotros sabemos que los niños tienen unos estados o unos periodos distintos a los otros de aprendizaje, entonces el maestro
que no logra comprender esto pedagógicamente, él se confunde y los generaliza a todos. Otro factor asociado es la adaptación escolar y el tema de la convivencia en el aula, pues, que influye muchísimo. Yo, dentro de mi experiencia, también soy formadora de docentes y una de las principales dificultades cuando uno envía a un docente información al aula para que trate de enseñarle a los niños un tema, la principal dificultad que ellos encuentran es la adaptación y el manejo de grupo y la convivencia. O sea, el maestro lo primero que tiene que hacer es entender cómo se comportan los niños, entender el estado social de ellos y el estado de comportamiento y el de adaptación que ellos tienen para poder enseñar. Si eso no está claro, él se desgasta horas, se estresa y no es capaz de enseñar. Entonces, creo yo que de todas las dificultades más grandes que hay, es el tema de adaptación escolar y el no comprender el estado en el que está el niño socialmente y de estructuras de adaptación, porque el niño es un retador y un desafiante a morir. O sea, él mira al maestro, él mide el nivel de dominio del maestro y de autoridad, y él de esa manera se comporta, de esa manera asume la conducta y decide si aprende o no aprende. Entonces ahí está la estrategia que el maestro debería tener, y cuando no se tiene esto, entonces se desgastan, los mantienen enviando orientación, los envían a sus casas, hacen anotaciones a los padres de familia, los envían a coordinaciones, utilizan estrategias de constante matoneo contra ellos. Ustedes no sirven, ustedes el que se porta mal porque mejor no se quedó en su casa. O sea, al maestro se le convierte en un terrible problema, al niño se le genera un daño psicológico impresionante, precisamente por esa dificultad de hilación que debe haber entre el aprendizaje y el comportamiento, que el maestro no logra entender. Otra dificultad es el tema de los problemas de aprendizaje, que son propios de la conducta del niño, o sea, son propios y naturales, sino que de pronto lo que le antecedió al niño es un ejemplo. Un niño llegó a cuarto, pero llegó con serias dificultades de lectura o de organización gramatical. Eso no quiere decir que el niño tenga un bajo coeficiente intelectual, quiere decir que sus procesos de enseñanza anteriores no fueron tan efectivos y por eso él llegó en una desventaja con relación a los otros. Y nivelarse es lo que le genera estrés y por eso prefiere comportarse de manera distinta, no prestando atención porque no está en el nivel que están los demás, pero no es culpa de él, es culpa de los procesos que le antecedieron a él. Entonces esa es otra dificultad grave que se presentan en las aulas. Bueno, y como maestra que he podido detectar eso como orientadora, que he visto desde afuera, que he escuchado, que he asesorado, pero como maestra que también he sido maestra de preescolar y, como les conté anteriormente, de primaria y inclusive de universidad, el tema que más me ha presionado a mí como maestra para mejorar es el tema de cómo hacer, qué hago de motivación para que los niños o los jóvenes o los adultos puedan estar en el aula y puedan realmente estar motivados a aprender. Entonces, mi dificultad más grande, o sea, mi reto y mi desafío constante es qué estrategia utilizo para este grupo, porque todos los grupos son distintos, cada grupo tiene personalidad definida. Ahí va la tercera pregunta, que va relacionada precisamente con eso. ¿Qué estrategias implementa usted como educador u orientador para dar solución a esta clase de problemáticas? Bueno, como orientador, cuando los estudiantes han llegado a la oficina, como cuando ejercía la orientación escolar, ellos decían: profesora, ayúdanos porque no le entendemos nada a la profesora no quiere cambiar, la profesora no quiere hacer nada, y si vamos así vamos a perder todo el año y usted ayúdenos. Entonces, ¿qué estrategia utilicé? Es comunicación, unos diálogos concertados. Entonces, generalmente voy al aula con los estudiantes y con el maestro y yo en el aula. Entonces, escuchamos a los estudiantes, ellos son muy sinceros y muy honestos y ellos dicen: profesor, no nos gusta su didáctica. Obviamente preparo al maestro con anterioridad para decirle: vamos a escuchar a los estudiantes y vamos a tener la capacidad receptiva de
y la paciencia y la tranquilidad, porque ellos de pronto van a decir cosas que no nos gustan, pero vamos a estar con la madurez y el nivel tan profesional tan alto de que sí podemos escucharlos y de ceder. El maestro, escuchamos al maestro. Yo los escucho, intervengo, pero la idea es que ellos dos medien. O sea, la estrategia es que ellos dos medien, tanto el maestro como el estudiante medien. Entonces el maestro dice, listo, yo cambio mi metodología, pero ustedes también pórtense bien. Entonces, listo, profesora, nosotros portamos bien, pero si usted no solo nos dicta. Entonces, hay una comunicación, hay una sinergia entre ellos y yo simplemente soy mediadora. Entonces, las estrategias de mediación. En el caso de las orientadoras escolares, la idea es que medien, que no cojan partido, que no se vayan a defender a los estudiantes ni a defender al maestro. El rol de nosotros es simplemente asesorar y estar en el punto medio de comprensión tanto del uno como del otro y no determinar que el uno es más culpable que el otro y el uno tiene más problemas que el otro, porque se genera un problema severo. Los profesores nos irán a ver a nosotros como que defendemos solo a los estudiantes y no los comprendemos a ellos. O los estudiantes van a ver que el orientador está a favor del maestro y no está a favor de ellos. Entonces, la propuesta es neutralidad. O sea, el orientador tiene que ser muy neutral. En el caso mío, como maestra exclusivamente, pues entonces en este caso, como decía, buscar estrategias lógicas, dialogar, llegar a un punto de decir, algo no funciona aquí, paremos. ¿Qué vamos a hacer? Soy yo, son ustedes, ¿qué vamos a hacer? Cuando se detecta un problema de aprendizaje, un tema de convivencia severo, lo mejor que se puede hacer es el diálogo y desprenderse uno del egocentrismo de que yo soy el maestro, el que más sé, el que no puedo escuchar al otro. Tendría que tener un gran alto sentido de humildad y de cariño y de comprender que para poder mejorar yo tengo que ceder y que yo puedo entender que soy parte del problema también. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que solo el problema sea el otro, sino como que me ubico como parte del problema. O sea, son como las estrategias así básicas que podría sugerir. Otra pregunta, ¿qué cree usted como docente sobre el acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos? Bueno, el acompañamiento de los padres en esta época hay que hacer un análisis y eso es lo que a veces los maestros no hemos comprendido. Los padres en esa época no son los mismos de hace mucho tiempo, donde había una familia nuclear y la madre era la que se encargaba de la formación de los niños, del ayudante del maestro en casa. Hoy en día todo el mundo trabaja, hoy en día los niños están solos en casa y están bajo la custodia prácticamente de los maestros y de la directriz académica e intelectual de los maestros. Entonces el padre de familia hay que saberle llegar, porque es que ¿qué es lo que ha pasado con la escuela tradicional o la escuela común? Que siempre se llama al padre de familia para colocarle quejas, para darle problemas, pero no para darle soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre de familia? El padre de familia se divorció de la escuela. El padre de familia ya no quiere ir a la escuela porque ya sabe qué es lo que le van a decir, que su hijo es un problema, que su hijo es una terrible situación, y él desesperado porque no tiene herramientas de cómo ayudar, pues él va y le pega, o va y lo castiga, o va y le hace algún acto de comprensión o de rechazo total al comportamiento. Entonces el niño también omite vincular al padre de familia en ayuda a la solución del problema. El padre de familia no está casado ya con la escuela, él está totalmente divorciado, no hay canales de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Es, si yo voy a llamar a un padre de familia para que me ayude, es decirle, hay esta situación problemática, tal vez en el tema de convivencia o tal vez en el tema académico, pero la solución es esta, yo necesito que tú me ayudes con esto, esto y eso. O sea, el maestro tendría que darle soluciones al padre de familia y estar en comunicación constante viéndolo como un aliado y no como un problema o un culpable o parte del problema o parte de culpa de lo que el niño es o no es. Entonces, esa situación tendría que cambiar prácticamente. Saber al padre de familia como un aliado y volverlo a incorporar a la escuela. Ok, profe. Y como quinta y última pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia como docente o orientadora en el proceso de enseñanza? Bueno, los resultados a futuro. O sea, en el momento uno dice, bueno, ¿será que estoy haciendo bien las cosas o no estoy haciendo bien las cosas? Con el tiempo, con el pasar del tiempo, que uno se encuentra personas a posteriori, o sea, se encuentra años después,
y dice, quería una experiencia que no se me olvida en este momento. Yo fui al terminal de Florencia, estaba a punto de viajar cuando una muchacha que vende allí cosas en una cafetería, ella se reía conmigo y ella me decía, profe, a mí nunca ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo. Dijo, es que usted fue maestra mía cuando yo estaba en sexto. Yo le dije, pues obvio, sexto, un ejemplo, niña tipo 10, 11 añitos, ¿cómo has cambiado? ¿Usted sí me acuerda? Dijo, sí. Y jamás se me olvida que usted hizo esto y esto y esto y esto por mí y me ayudó en tal y tal aspecto y estoy agradecida eternamente y yo no hallaba cómo encontrármela para darle gracias. Entonces uno dice, todo lo que tal vez uno hace de manera, como le dijera yo, inconsciente o consciente en su proceso de formación, eso se ve retribuido después y cuando ese después uno lo recoge, uno dice, ve, o sea que sí he ayudado a la sociedad a mejorarse, a establecer mejores canales de comunicación y a entender al ser humano como parte vital. Y como orientadora fui a dar una charla a un colegio y estaba un muchacho en un sabatino, me llevaron a dar una charla sobre un tema de paz y ahí estaba un joven. Pues sí lo reconocí, que había estado en los colegios regulares, en las aulas regulares, pues el sabatino tú sabes que van solo personas ya adultas y eso. Y en esa época yo era orientadora del técnico industrial y él estudiaba allá y termina la charla y va y me aborda y me dice, profe, a mí nunca se me olvida que usted siempre nos cogía a los 3 más indisciplinados del salón y nos dijo 3 cosas, que si nosotros no cambiábamos, que si nosotros no reflexionábamos y nuestro comportamiento íbamos a terminar muertos en una cárcel o deambulando por el mundo sin un rumbo definido, que analizáramos esas cosas y mis 3 amigos, el uno está muerto, el otro está en la cárcel y yo estoy deambulando. Y a mí nunca se me olvida eso porque usted tenía razón y nosotros nunca le hicimos caso. O sea, usted alcanzó a ver nuestra proyección de vida por el comportamiento que estábamos asumiendo, pero ninguno quisimos atender las recomendaciones o las asesorías que tú nos dabas y mira la consecuencia de lo que sucedió y míreme aquí, pero al menos estoy aquí queriendo al menos graduarme de bachiller y poder tener un trabajo más digno y reorganizar mi vida, pero yo quería decirle eso. Entonces uno dice que el papel de orientador escolar o de asesor pedagógico o el papel de maestro siempre tiene uno tiene que cuidarse tanto porque uno como maestro, como orientador raya o pinta. ¿Qué quiere decir eso? O daña a la persona para siempre y deja un recuerdo frustrante y dice esa persona, gracias a esa persona, por esa persona me retiré de la escuela, nunca más volví, se me acabó mi proyecto de vida porque su forma de tratarme no era la adecuada y no pude con eso. O al contrario, esa persona que hizo X o me trató de tal manera, me ayudó tanto que pudo emprender mi vida y pudo progresar o cierta situación que puede suceder. Entonces nosotros como maestros o como orientadores escolares tenemos esas 2 opciones, rayamos o pintamos. Y pues esa es la experiencia, no sé qué otra pregunta tienen. No, profe, no es más. De antemano, agradecerle por su disposición de tiempo y su conocimiento y también recalcar de que esta entrevista pues es solamente parte educativa dentro de la materia psicología educativa. Muchísimas gracias, muy bueno su aporte, es muy bonita las experiencias, ¿no? Pero una última recomendación para ustedes, si alguno de ustedes como psicólogos decide inclinarse por la rama educativa, en el ambiente educativo es muy importante colocarse en un punto neutro, es muy importante, es vital. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando uno está en los zapatos del maestro, comprende al maestro. Cuando uno está en los zapatos del estudiante, uno comprende al estudiante. O sea, no se debería uno ubicar en un perfil de profesional, saberlo todo, que lo sé todo, y que los demás no son nada y que soy el único que de pronto tengo el conocimiento. Hay que escucharlos a todos, no tomar partido ni para el un lado ni para el otro, y lo que se justifique es la equidad y la justicia. Eso es lo que más importante. Muchas gracias. Que estén... Buenas noches, profe. Principalmente, bueno, me presento. Mi nombre es Juana Valentina Echeverri Gil, estudiante de Psicología 8º semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quisiera, por favor, pues,
que su merced se presentara, dándome su nombre y su formación profesional como tal, ¿vale? Bien, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Franco, soy normalista superior con énfasis en pedagogía. Actualmente estoy trabajando en Escuela Nueva. ¿Qué es Escuela Nueva? Nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad grado desde preescolar hasta grado quinto. Ok, profe, voy a explicarle básicamente lo que es el objetivo de esta corta entrevista para que su merced esté enterado, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de esta entrevista es básicamente conocer las opiniones o percepciones pues, de los docentes u orientadores acerca de las principales problemáticas que generalmente se presentan en un aula de clase o en un colegio como tal, ¿vale? Entonces, voy a proceder a hacerle las preguntas para que porfa empiece pues, a responder. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿cuál es la red o plan de apoyo de docencia para el proceso de enseñanza? Bien, entonces, ¿cuál es la red o plan de apoyo? Nuestra red o plan de apoyo pues comienza con los proyectos de aula, nuestros preparadores de clase, también los planes de estudio, el PI de la institución, el cual nos va a definir los objetivos pedagógicos de dicha institución. Es importante que cada uno de los educadores estemos formados para ello, porque de esta manera se nos va a facilitar y vamos a poder brindarle a cada uno de nuestros niños una mejor educación. En este caso, de calidad. Por lo que en este caso sean capacitaciones que nos brinde las Secretarías de Educación o el Ministerio de Educación, o de manera pues como propia, ya como autodidactas. El Ministerio de Educación ha tenido a bien implementar un sinnúmero de programas. En este caso te voy a hablar de uno principalmente, que es el PTA, es el programa Todos a Aprender. ¿Qué es lo que busca este programa? Lo que busca es capacitar a los educadores, o en este caso personas que tienen la responsabilidad de orientar clases en el aula. Como segunda pregunta, tenemos ¿cuáles son las dificultades que más se presentan dentro del aula? Bien, te voy a hablar principalmente de dos dificultades que en mi experiencia se presentan frecuentemente. Entonces, la primera de ellas es la poca concentración por parte de los estudiantes y la segunda es la indisciplina dentro del aula de clases. Ok. Bueno, profe, como tercera pregunta, va muy en relación a la segunda, entonces como tercera pregunta tenemos, ¿qué estrategias implementa usted como educador para dar soluciones a estas problemáticas que previamente se le presentan dentro del aula? Bien, uno como docente pues tiene un sinnúmero de estrategias. Te voy a hablar de algunas de ellas. Principalmente, en mi caso, debo tener muy en cuenta, para mejorar la poca concentración y la indisciplina, debo tener muy en cuenta los estilos de aprendizaje de mis estudiantes y ritmos de aprendizaje también. Entonces, debo de comprender que todos mis estudiantes no van a tener el mismo ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, unos van a avanzar de una manera más rápida y otros de una manera pues menos rápida, ¿verdad? Y teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, pues a todos mis estudiantes no les puedo enseñar de la misma manera. Debo de tener en cuenta que muchos tienen el estilo de aprendizaje visual, otros tienen el estilo de aprendizaje auditivo y muchos otros tienen el estilo de aprendizaje kinestésico. Entonces debo de tener en cuenta cada una de estas cositas para poder dar una clase mejor y que ellos puedan mejorar la concentración y la indisciplina. Cada una de mis clases deben de ser lúdicas, ¿verdad? Y también manejo mucho el aprendizaje cooperativo. Algo importante es que mis clases sean significativas. ¿Qué quiero decir con esto? David Ausubel habla del aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Que cada una de las cosas que nosotros hagamos dentro del salón de clases logre impactar al niño de una manera que lo que nosotros le enseñemos en ese día, en esa clase, en
en esa semana o en ese año no logre olvidársele por nada del mundo. Entonces, estas son algunas de las estrategias que yo como docente manejo en mi salón de clases. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ya prosigo con la cuarta y quinta pregunta para poder terminar esta corta entrevista, profe. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿qué cree usted como docente sobre el acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos? Bien, el acompañamiento de los padres en el proceso educativo es fundamental para una buena apropiación de los conocimientos y experiencias vividas en el ámbito educativo, los cuales ayudan a formar niños y niñas con principios sólidos. Pero lastimosamente muchos padres y acudientes no lo ven así, no piensan de esa manera. Creen que con solo matricular al niño o a la niña y enviarlos a la escuela o al colegio es suficiente. Entonces delegan o descargan toda esa responsabilidad en el docente o en la docente. Y pues lastimosamente no podemos cumplir con el fin o el gran propósito de la educación si lo vamos a hacer solos. Entonces debe haber un acompañamiento por parte de los padres y de esta manera los aprendizajes van a ser significativos y van a ser progresivos, o sea, van a progresar más rápido. Entiendo, profe. Listo, ya para finalizar, entonces tenemos como quinta pregunta, dice, ¿cuál ha sido pues la mejor experiencia como docente que ha tenido usted durante el proceso de enseñanza? Bien, pues he tenido bastantes experiencias en mi labor docente. Te voy a contar una muy cortica. En realidad, pues he tenido el gran privilegio de presenciar grandes experiencias en mi labor. Una de ellas es el poder notar cambios significativos en cada uno de mis estudiantes, y no solo en el ámbito educativo, sino en su comportamiento en la casa y fuera de la casa, en el salón de clases, y su actitud frente a la vida ha cambiado notablemente, su relación con las personas que lo rodean ha cambiado. Entonces mira que esto es muy bonito poder nosotros lograr impactar de esta manera a nuestros niños y a nuestras niñas, y poder que ellos logren comprender la vida y logren de una manera distinta y logren proyectarse de una manera diferente. Entonces nosotros como docentes llegamos a la vida de ciertos niños y muchos de nosotros logramos que ellos vivan un antes y un después. Entonces esa ha sido una experiencia bastante bonita que yo he podido evidenciar en muchos de mis estudiantes. Profe, de antemano, mil y mil gracias pues, por su disponibilidad de tiempo y poder atenderme para responder esta corta entrevista. Cabe resaltar también, recalcar que pues esta práctica, como lo fue esta entrevista, es explícitamente con fines educativos, y quisiera personalmente pues también felicitarlo y por esa hermosa labor que ejerce como docente. Vale, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para realizar esta entrevista y poder compartir un poquito de la bella profesión a la cual pertenezco. Entonces, muchas gracias igualmente a usted, a la universidad, compañeros y demás personas que han hecho posible esto. Muchísimas gracias, docente. Que tenga una feliz noche y de nuevo mil gracias por su disponibilidad de tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Gisela Vanegas, estudiante de Psicología de la Uniminuto. El día de hoy me encuentro reunida con una docente que nos va a comentar un poco acerca de su experiencia en este hermoso ámbito. Entonces, estamos con ella. ¿Cuál es su nombre, profe? Haslady Robles. Bueno, entonces, ¿cuántos años tiene de experiencia como docente? Tengo 7 años de experiencia. Bueno, ¿qué asignaturas y qué grados de escolaridad ha manejado o maneja actualmente? Bueno, actualmente estoy con el grado preescolar en una institución pública de la ciudad de Florencia, pero he trabajado con niños con discapacidad y también con programas para adultos. Bueno, profe, entonces, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje que más se presentan en el aula de clases?
En este momento tenemos muchos niños con dificultades de aprendizaje, distracción, falta de atención, problemática a nivel familiar, que de pronto le impiden tener un buen desarrollo, niños con algunas dificultades a nivel física, que de pronto hacen que sea un poco más difícil el trabajo dentro del aula. Bueno, profe, ¿usted qué estrategias implementa como docente, bueno, como educadora para dar solución a estas problemáticas que me menciona anteriormente? Bueno, dentro del aula del preescolar siempre trabajamos una metodología o estrategias muy lúdico-didácticas, que es lo que más, con lo que más se puede llegar a lograr un buen desempeño o un buen desarrollo de los niños. Actividades en las que los niños siempre sean protagonistas. Y si contamos con un niño que tenga una problemática específica, uno busca que ese niño siempre sea el monitor o el ayudante o quien esté al pendiente de sus otros compañeros. Ya a nivel académico, entonces de pronto material más viscoso, más llamativo para el estudiante, que de pronto aplique más manualidades si el niño no tiene esa destreza o si le gusta, entonces siempre ir de pronto viendo las fortalezas del niño para promoverlas más. Bueno, profe, ¿considera usted que el acompañamiento de los padres o de los compañeritos de clase es muy importante en este proceso educativo y pues por qué? Creo que es fundamental el apoyo de los padres de familia en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos realizar un trabajo mancomunado entre escuela y familia. El niño no debe quedarse solamente con lo que ve y con lo que aprende en la escuela, sino que los padres de familia deben reforzarlo, porque la familia es el pilar fundamental de la educación, es donde los niños aprenden, donde los niños se educan como tal. Nosotros solamente formamos en conocimiento, en la casa es donde aprenden valores, otras habilidades que en la escuela nosotros solamente reforzamos. Bueno, pues entonces, ¿ustedes disponen de alguna red o plan de apoyo en la formación para el proceso de enseñanza? Una red como tal, si contamos en la institución, que estamos apoyados de la orientadora, contamos con docente de apoyo y ya digamos casos más extremos, contamos con policía y bienestar familiar, con la policía de infancia y adolescencia, siempre hace una red de apoyo para algunas actividades o situaciones extraordinarias que se presenten. Bueno, entonces en su proceso de enseñanza, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que ha tenido con alguno de estos niños? Creo que la más importante que he tenido hasta el momento es lograr que una niña con discapacidad física ya esté en el grado 5º, ya ingresará al colegio, y entonces creo que es una satisfacción para uno como docente lograr que un niño no haya podido apoyar en un proyecto de formación con él. Bueno, entonces usted me dice que en su proceso, pues como docente, ha tenido muchos niños con estas dificultades de aprendizaje. ¿Cómo ha hecho para que en este proceso el niño se pueda incluir en el aula de clase y no haya inclusión para él? Nosotros siempre manejamos unas rejillas o se implementan ciertos instrumentos para el diagnóstico, digamos un diagnóstico educativo que nos pueda indicar cuáles son sus habilidades y cuáles son los desempeños donde más dificultades tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos esas habilidades que tiene el niño y fomentamos mucho más, digamos, la donde tiene la dificultad. Entonces, en el aula siempre tratamos de que el niño se sienta acogido, hacemos un proceso de concientización con los niños, les contamos en qué consiste, que lo pueden ver diferentes. En el aula siempre tratamos de que el niño se sienta acogido, hacemos un proceso de concientización con los niños, les contamos en qué consiste, que lo pueden ver diferente, si usa lentes, si de pronto es de otro color de piel. Entonces siempre fomentamos eso y nos apoyamos mucho de la orientadora para realizar ese trabajo. Y cuando ya es un niño con una discapacidad motriz o intelectual, hablamos con la docente de apoyo para realizar una flexibilización curricular
o para manejar otro tipo de estrategias en común acuerdo con la familia. Listo, bueno, profe, entonces eso era todo. Muchísimas gracias. Entonces espero que este video les haya gustado y ya terminamos por el día de hoy la entrevista socializada para ustedes. Sí, lo escucho bien, sí, señora. Bueno, entonces, para empezar esta entrevista, profesor, cuéntanos cuántos años de experiencia tiene como docente primero. Como docente apenas llevo 15 años como docente. Primero empecé en la zona rural y ahora estoy acá en Florencia. O sea, en zona rural llevo 14 y en Florencia 1 año. Listo. Y bueno, entonces cuéntanos qué asignaturas y qué grados de escolaridad tiene pues a cargo. En el momentico, únicamente oriento castellano en el grado noveno 1, 2, 3 y religión en los grados 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 y 7.2. Con eso cumplo la carga académica 22 horas. Siempre bastante grados. Bueno, ya como llegamos a llegar a la materia, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje pues, que más se presentan en el aula, que ha observado? Bueno, muy bien, dificultades. Vamos a hablar de las dificultades. Sí, las dificultades que se han presentado. En el aula como tal. Bueno, una de las dificultades más preponderantes o importantes que se miran en el aula es la apatía de los estudiantes para leer. O sea, el estudiante muy raramente lee. Entonces él lee pero porque le toca, o sea, no lee porque le gusta. Y entonces él de pronto en el salón, depende del salón, porque cada salón de clase es diferente, los contextos son diferentes, uno no puede aplicar lo mismo para 9.1, para 9.2, siendo la misma clase, no, porque es la disposición. Entonces, una de las dificultades que hay en la lectura en los estudiantes como dificultad. Otra de las dificultades que se torna bien importante es que los jóvenes no duermen lo suficiente. En lo poquito que estoy haciendo un trabajo de consulta con ellos mismos, ellos se acuestan a las 11, a las 12, 1 de la mañana. La pregunta que yo, ¿cómo va a rendir un joven que se acuesta muy tarde y al otro día está cabeceando en el salón de clase? El hombre no está como dificultades porque él no duerme lo suficiente. A pesar de eso, también él no está desayunando. Entonces, ¿cómo va a rendir un joven que no duerme, fuera de eso, no desayuna, fuera de eso, él no está como dispuesto para la clase, como dificultad en el salón de clase? Otra de las dificultades es que no llevan los elementos necesarios para desarrollar. Por ejemplo, se le quedó el cuaderno, ejemplo, no tiene lapicero, ejemplo, se me quedó, entonces como dificultad. Entonces, todas son dificultades que se presentan en un salón de clase, que hay veces se le va a uno 10, 15 minutos de clase arreglando un problema de eso, como dificultad que no debería existir. Otra dificultad que uno tiene, ya que usted así nos habla como de salón de clase. Sí, ya que usted nos habla sobre pues de cómo solucionar esos problemas que usted implementa, entonces me puede decir, digamos, qué estrategias implementa usted como educador para dar solución a esas problemáticas mencionadas. Bueno, una de las estrategias que estoy tratando de hacer y que me ha ido muy bien en ese video es una estrategia que se llama lectura por placer, en que el estudiante encuentre esa necesidad de leer no por obligación, sino porque le gusta. Es un poquito difícil explicarla, pero yo lo que le solicito a él es que lea un libro, que traiga un libro que a él le fascine leer. De esa manera, él poco a poco va, y entonces yo llevo libros del Banco de la República, 20, 30, 40 libros, y él escoge, tenemos 20 minutos,
al empezar la clase, donde hace una lectura que él no se le va a preguntar absolutamente nada, él va a leer lo que a él puede cambiar de libro, puede hacer lo que quiera para como placer de lectura. En lo otro, para la dificultad del sueño, que estoy tratando con los padres de familia, es una cuestión de ética del sueño, lo he llamado yo, o higiene del sueño, es con el padre de familia, que se dé cuenta cuántas horas duerme su hijo, repercute en el rendimiento académico, porque eso se ve reflejado en las notas. En eso estaba yo, pero se vino la pandemia y entonces ahí me quedó medio, pero es realmente, en lo poquito que he leído, la falta de sueño repercute en lo académico. Entonces, es misión y función del padre de familia que su hijo por lo menos duerma 7 horas. Uno 5, 6 horas, al otro día rendir. Estoy seguro, y eso se ha demostrado que no rinden en las investigaciones. La otra dificultad de las que se tienen, que en el manual de convivencia dice que el estudiante debe llevar todos los utensilios. Entonces también con el padre de familia es que él lleve los lapiceros, que él lleve el cuaderno, porque le sale a uno, se me quedó el cuaderno, no traje lapicero, y entonces de eso uno, bueno, pidan una hoja, eso es lo que pasa, pero uno poco a poco va tratando de solucionar esas dinámicas que aparecen, y uno va avanzando, se va avanzando poco a poco cuando se entra en autonomía con el estudiante, uno a uno, entonces uno llama uno por uno, y pues es un trabajo, es la función del educador, bueno, usted mire, usted va mal en esto, usted cómo mantenga el trabajo. Un poco uno a uno voy llevando el proceso, porque pues como cada niño, cada joven es un mundo diferente y repetible, y hay veces tienen dificultades de diferente índole en la casa. El colegio es como un escampadero, digámoslo así, el colegio entra como ese relaj, digámoslo así, entonces uno tiene que llegar a no atorpedillar tampoco, venga, ¿qué le pasa? Te doy tiempo, tranquilo, y entonces, bueno, profe, no, sí tengo problemas, mire que es que mi mamá le pega a mi papá, ¿cómo? Eso no puede ser posible, y entonces así, situaciones de esas que uno se ven que uno va, no, es que de qué comer. Entonces uno empieza bueno, esta es la parte emocional, por eso no me está rindiendo. Entonces uno trata y le salen infinidad de cosas a uno, pero le toca a uno solucionar. Pero dicen que tiene mucha hambre, uno lo que hace, bueno, pues es como tremendo, es mirar con la docente de apoyo a ver cómo lo incluimos en un desayuno ahí en el colegio. Si no desayunan, con la docente de apoyo. Sí, se encuentran muchas ahí sería. dificultades, claro. Y bueno, qué bonito es pues poder ayudar pues usted como docente a solucionar estas problemáticas, ¿cierto? Ya como cambiando de este tema y que ya sabemos las dificultades, profesor, ¿cuál ha sido la mejor experiencia como docente pues en este proceso de enseñanza? Bueno, en el proceso, la mejor experiencia en 2016 en el Colegio Rural Playa Rica, en la cual uno allá no teniendo internet, no teniendo nada de esas ayudas tecnológicas, sí, digámoslo así, sí, no, únicamente una hora nomás, allá por una que había, se logra ganar como colegio, mejor colegio Caquetá, en el grado 9 del 2016. Y entonces yo mismo me sorprendí porque cómo lograr. Y se logró con 4 años antes, lectura, o sea, en el grado 6, en los colegios que son rurales, el profesor tiene que dar todas las áreas,
o sea, el grado sexto al 11. Entonces uno tiene un recorrido con los jóvenes desde sexto hasta 11. Y entonces el joven se va enamorando de la lectura y el joven que lea bien, que comprenda bien, que entienda por dónde va esto, en una prueba sabe cómo va a contestar. Porque uno desde sexto está diciendo, mire, usted se va a enfrentar a una prueba en el grado 11. Desde ahora la vamos a preparar, donde las preguntas B, C, D, una es la certera, otra es la fácil, otra es la que va a divagar y la otra es la ambigua. Entonces sí, pero no. Entonces desde sexto uno le va poco a poco en las clases. Cuando yo grado noveno que evalúan ese colegio en esa época, entonces ellos iban bien entrenaditos, digamos, ahora no entrenados, iban bien, pues habíamos trabajado la prueba y por eso fue bien, y lo fue bien porque yo como el mejor colegio rural de todos los colegios fue Playa Rica, Valparaíso. Fue una de las mejores cosas que me haya como docente, porque me llevé con el rector de la Normal Nacional, que ganó como Florencia. Entonces, como Florencia ganó la Normal del 2016, fue una buena experiencia a partir de la lectura. Yo soy convencido que una de las mejores cosas que le puede ocurrir a los jóvenes es leer por pasión, leer porque le gusta. Si uno logra uno, entre comillas, que el estudiante se apasiona por la lectura, ya lo demás, pues más viene, ya estamos teniendo un buen lector. Sí. Ah, bueno, qué bonito, Celisa, qué bonito recorrido y pues esa experiencia que usted nos cuenta, pues de su método pues de enseñanza y sus experiencias, es muy importante saber pues estas experiencias para nosotros. Bueno, la siguiente sería, ¿qué considera usted como docente que el acompañamiento de los padres y compañeros es importante pues para este proceso educativo de un alumno y por qué? O sea, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque es que hay tres ejes. Primero, el estudiante, que es el docente, y el padre de familia o acudiente, que es importante. Entonces, es bien importante. No puede fallar, porque si falla uno, ya la cuestión no hay educación como tal. Entonces, es importante el docente comprometido, el docente que está pendiente en todas sus formas de su estudiante. El padre de familia comprometido también en su formación integral, porque el padre de familia debe mandar a un estudiante que esté bañado, un estudiante con higiene, un estudiante con todos los implementos para una disposición para aprender. El profesor en su saber hacer, él debe preparar una clase amena, una clase donde el estudiante le fascine ir a aprender algo nuevo. Esa óptica, teniendo metido con ganas de aprender, y un profesor, creo que ya un ideal de educación donde nosotros como docentes tratamos de formar la generación, y esa generación se forma triada, padre de familia, estudiante y docente, y padre de contar. Ah, bueno. Bueno, profesor, ya escuchando pues la importancia pues del acompañamiento de los padres, ¿dispone de alguna red o apoyo o plan de apoyo pues en la formación de docencia para la enseñanza? No entendí la pregunta. Que si dispone de alguna red o plan de apoyo en la formación de docente para pues a ese proceso de enseñanza. Muy bien, mire, nosotros los docentes
capacitaciones en el año, más o menos 4 capacitaciones al año. Siempre nos están capacitando en cómo mejorar nuestra formación. ¿Por qué? Porque es que la educación debe ir a la par con las tecnologías. Perdón. Un docente se queda atrás. ¿Me puede repetir eso? Sino que está como está interrumpida la conexión. ¿Me repite otra vez, profe? Bueno, el apoyo es bien importante desde la Secretaría de Educación Municipal, en este caso municipal, o sea, en apoyar a su docente en la capacitación. ¿Cómo lo capacitan? En este caso con Profuturo, una cuestión de la educación municipal, para cómo, con base en los proyectos, dar una buena educación. Entonces, eso no, y ahora lo capacitan. Y eso ha sido en todos los años, o sea, siempre tenemos apoyo de la académica, lo están revisando, están diciendo cómo se debe hacer. Es decir, tenemos apoyo. Y lo otro que también es importante, que el estudiante, él investiga por aparte, y en el caso de qué estrategia para que yo vaya mejor las pruebas. Ok, perdón. Bueno, entonces, profesor, cuéntanos ya para culminar, en su experiencia como docente, ¿ha tenido algún alumno con problemas de aprendizaje? Y pues, ¿qué método ha realizado para la inclusión de este en el salón de clases? Bueno, he tenido varios, o sea, como inclusión, porque ahora, por ejemplo, en este caso nosotros en el Colegio La Salle somos por excelencia de inclusión, porque ahí van estudiantes con diferentes discapacidades, ahora llaman capacidades especiales. Esa nueva es un decreto nuevo, y tenemos que acogernos al decreto, en la cual nosotros, por ejemplo, en esta clase tenemos una niña con discapacidad visual, ya no puede decir ciega, ¿no? Discapacidad visual. Entonces, hay que preparar una clase que sea para todos e igual, pero teniendo en cuenta que la discapacidad que ella tiene. Entonces tenemos que tener en cuenta el audiolibro. Tenemos que, si vamos a llevar algo, tenemos que tener en cuenta que lo más importante para ella es el oído. Entonces, en eso hay que tener bien claro cómo es. Y la ayuda de tus compañeros de clase. Uno hace un convenio con ellos, que la única manera de ella aprender es por medio del oído, porque eso es lo que he desarrollado. Y si tenemos el silencio para que ella pueda escuchar bien, para que le vaya bien, que la digo muy bien, es inteligente, es la mejor de clase. Entonces, no lo veo como una dificultad, sino algo para aprender. Por ejemplo, estoy aprendiendo esa cuestión de aprender por código, entonces el braille nos toca a uno el braille, entonces toca aprender el código braille. Entonces eso es. En los estudiantes de atención, entonces uno los pone con convenio con el joven que hace el que eligen los estudiantes, que es el representante del curso, que ese joven tiene una discapacidad de atención diversa, bueno, tantas que el psicólogo le manda a uno, bueno, entonces uno lo pone y lo tiene en cuenta y lo pone en primera, porque si tiene atención, él atrás no va a rendir, entonces lo pone uno en la parte, y bueno, joven, usted mire que está en esta parte, porque está uno pendiente de un amigo, el más y lo pone con él, para que a la par con él se pueda hacer. Entonces uno tiene varias estrategias, y desde en grupos uno trata de integrarlo al mejor grupo.
para que ese grupo lo lleve lejos. O sea, de esas son maneras, varias formas. Y si es, por ejemplo, el joven que no le gusta escribir, que hay jóvenes que no les gusta escribir, pero tienen buena memoria, entonces ellos son líderes. Ellos, por ejemplo, en un debate, entonces, profe, yo hago como jefe de debate. Entonces uno lo pone, explotar la potencialidad que ellos tienen, porque ellos tienen varias, diversas cosas. O sea, dentro de la inclusión encontramos una infinidad de cosas increíbles que ahora estaba estudiando de ahí, de atención para leer, ¿no? Hay que llamar leer. Y entonces es que uno como maestro, uno le ha pasado eso, uno sabe que ese muchacho tiene algún problema, pero él no se ve, uno no lo nota. Entonces, cualquier cosa que uno vea, entonces lo remite al psicólogo del colegio. Y entonces uno le toca ponerse a leer cómo puede mejorar la clase con ese joven. O sea, a toda hora encuentra uno, y en todos los cursos encuentra uno que hay estudiantes con alguna discapacidad, caracterizado intelectual. Por ejemplo, aquí tengo uno, caracterizado intelectual, me lo reportan por caracterizado visual. Este joven caracterizado visual es que lee con lupa, ¿verdad? Entonces a él no le puede poner mucho trabajo, porque él acerca a 10 centímetros con una lupa a leer. Y entonces, si uno le pone mucho trabajo, entonces ese joven no es increíble, o sea, no tiene las visualidades. Entonces las gafas se le dañaron, no sé qué tiene, entonces uno tiene que, en este caso, en este otro caso, por acá hay otro joven, hay otro joven que caracterizado múltiple. Este joven también, entonces hay que tener cuidado con él, porque la psicóloga lo reporta caracterizado intelectual y otro que es mental psicosocial. Entonces todo eso tiene que tenerlo en cuenta para son observaciones que le hace. Sí, uno lo caracteriza, lo resalta, pero no se le puede decir al grupo. Ah, claro. Ese es un convenio entre la psicóloga, el docente y el estudiante, porque no se puede excluir, tiene que pasar normalito. Y entonces uno con esa persona, uno ya el padre de familia también está pendiente de ese estudiante, lo llama, ¿cómo le fue? ¿Qué tareas? ¿Qué tal? Entonces el padre de familia es fundamental para... proceso. Es un trabajo pero bonito, porque le toca a uno dentro de la inclusión por decreto, no es por decreto, sino por humanidad, digo yo, porque pues no hay un sitio en Florencia para esas personas. La otra vez sí existía. Ahora entonces nos pusieron ese caballito de batalla a los docentes. Y los docentes pues debemos asumirlo por decreto, digo el rector. Y entonces nos ponen a estudiar todos esos casos. Bueno, así abuelo pájaro, hay mucho más, pero... Sí, no, me parece muy importante y la verdad que me alegro mucho escuchar toda esa experiencia que uno quisiera tener y como experimentar esos procesos de enseñanza y el trabajo tan grande que ustedes tienen para ese proceso, ¿no? De enseñarnos, de tenernos paciencia y aprender, pues, de los alumnos, ¿cierto? Entonces... Sí, nosotros aprendemos de ellos. Sí, así, mutuamente aprende uno como alumno hacia los docentes y los docentes, pues, también con los alumnos. Y veo que usted ha aprendido demasiado, pues, tantas experiencias y bonitas y tristes también a la vez, porque uno se encuentra, digamos, con todos los tipos de dificultades en los alumnos. Bueno, profe, pues creo que... Por ejemplo, algo para de la pandemia, algo de la pandemia que no está yendo a la pregunta, pero la pandemia nos ha enseñado que, por ejemplo, que no todos, creer que todos tenemos este aparato con la cual estamos haciendo la entrevista, eso es una mentira. Aquí tengo apenas de 30, me reportan 13.
que ¿Verdad? tienen los medios tecnológicos. Sí. Y la ministra no está diciendo mentiras cuando dice que en Colombia, el 1% en Colombia se tienen, el DANE le dice 42%, ya que la pregunta, el 52% está por fuera, y las mismas universidades que son privadas. Tampoco todas las universidades de estudiantes tienen la posibilidad. Ya no estamos diciendo que la cuestión virtual, eso es increíble, ya estamos todavía de hablar de educación virtual. Y es increíble, ¿por qué? No tenemos los medios, y si los tenemos hay veces se nos cae la comunicación, hay veces se cae, entonces eso es. Y lo otro es que las madres de familia por el interno dicen a uno, profe, que es que mire que no pude porque es que el WhatsApp me falló, mire que tal, infinidad de cosas que hay. Claro. Entenderlos a ellos en eso, o sea, en ese momento no tiene, el papá lo sacan de trabajo también y no tiene nada, y hay un solo computador y trabajan, hay 3 estudiantes y por teletrabajo, entonces es increíble. Y sin embargo nosotros le estamos pidiendo trabajos a los estudiantes. Claro. Eso de la pandemia nos va a volver más humanos. Sí, porque Eso sería. muchos no tienen los recursos y pues para tener un internet o un computador en casa, y que hay muchos estudiantes que quieren, digamos, recibir las clases, pero pues con esa situación creo que valoramos lo que nosotros de pronto en algún momento no queríamos recibir clases. Entonces ahorita en ese momento es donde valoramos las cosas y que realmente son necesarias para nuestra vida, ¿no? Sí, realmente es muy triste. Increíble. Bueno, profe, pues... Psicología. ¿Cómo? El que es psicólogo va a tener un campo de acción mejor. O sea, ¿por qué? Porque es que ahora, como esta pandemia, va a salir mucha gente enferma. Demasiado. Ya se ha presentado. Va a salir porque es que la vida encerrado. Sí, Increíble, claro, sí, la señora. ansiedad, la depresión está en estos momentos con esta situación. Y la muerte. Sí, todo lo lleva a eso. Bueno, profesor, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad, muchas gracias por atenderme, y bueno, me dio gusto conocerlo y saber un poco de su experiencia. No, gracias, muy amable. Bueno, que esté muy bien, que tenga una buena tarde. Tarde. Gracias. Bueno, chao, chao.